Hola, hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un proyecto muy especial. Haremos algo muy entretenido Ideal para todos los gamers que quieran organizar un poquito su setup. y aprender a usar herramientas. Efectivamente, vamos a aprender juntos porque yo voy por ahí no. Así que quédense ahí, pónganse cómodos y vean cómo transformamos todo este desorden en un espacio nivel pro. Si eres gamer, este proyecto va a quedar impecable en tu pieza, en tu escritorio o simplemente donde tengas tu consola. Pero como yo sé mucho de proyectos y sé muy poco de gaming, menos mal que está Pedrito acá, más conocido como Suabron, que me va a ayudar. Gamer experto y uno de los streamers oficiales del canal de Soymac en Twitch. Así es, oye, un gusto poder ¿Cómo estar estás, aquí. Pedrito? Bien, venir a invadir un poco tu territorio, pero ayudarte y también aprender un poco de carpintería porque me interesa, ¿no? Ayudarnos mutuamente. Entonces, vamos a disfrutar y mano a la obra. Ya, Pedrito, partamos por lo más importante. A mí me toca hacer el diseño, pero necesito tu ayuda claramente. ¿Qué elementos vamos a incorporar a este mueble? Ok, ningún problema. La verdad es que yo creo que hay tres pilares importantes. El primero son los juegos. Necesito un lugar donde puedo guardar mis juegos favoritos y tenerlos al alcance. Segundo pilar, los controles. Es clave para todo gamer tener un lugar donde tener los controles al alcance, ¿no? Y ojalá tener dos por si invito a un amigo a jugar conmigo. Por último, algo muy importante que los gamers aprecian mucho es el audio de los videojuegos. Así que necesito un lugar para colgar o almacenar mis audífonos. Ahora en Soymac tenemos maderas rústicas y melaminas precortadas con las medidas más usadas. O sea, ya no será necesario estar predimensionando y cortando. Así de simple, llega, lleva y listo. Esto a nosotros ahora nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo porque solamente tendremos que hacer 4 cortes del laminado mueblería de 18 milímetros. Así que a trabajar. Para los laterales usaremos 2 cortes de 20 por 30 centímetros. Para la base y la parte superior, 2 cortes de 20 por 17,7 centímetros. Y para la parte trasera, un corte de 30 por 21 centímetros. Siempre elemento de seguridad, preparados. Sí, pero no va a cortar todavía. Primero, ¿Por qué no? primero Vamos, tenemos vamos. que marcar. Se me está adelantando. Vamos. ¿Quieres que lo haga yo? ¿Sí? Ah, ¿Sol? que si aprieto triple No, X no se mira. hace. Como ya teníamos los cortes predimensionados, simplemente Pedrito aquí va a hacer una pequeña pasada de lijada solo donde hicimos los cortes. Para empezar a armar nuestros laterales, primero les vamos a contar de dónde sacamos los separadores. Simplemente tomamos unos sobrantes de esta misma madera laminada y fuimos cortando trozos de 1 centímetro de espesor. Ya, Pedro, tenemos la cola fría. Nosotros se supone que tenemos el lateral, el techo, la base y otro lateral encima, ¿no es cierto? Y para armarlo, simplemente con estas guías de una por una, que también sacamos en la tienda, entonces vamos a simular de que Vale. tenemos la base y el techo, ¿no es Claro. cierto? Ponemos la guía, encolamos un soporte y así sucesivamente hasta que completemos el lateral completo. Usted no se preocupe de que quede bien a plomo y una vez que está bien presentado le pegamos un buen aprieto. No, hombre, no. Lo único que falta aquí es ponerle un poco de peso para que peguen bien las piezas. Ocupamos uno de los sobrantes, un par de libros, esperamos las horas que indica el fabricante y vamos a jugar un rato. Claro, yo te Entonces, enseño. ahora me enseña a mí ahora. Sí, ahora me toca a mí. Vamos ¿Ah? un ¿Qué poquito. jueguito sería? Vamos a jugar un poco de Pokémon. Hemos vuelto, ya volvemos a tu territorio, pero antes de eso les tengo un datazo increíble. Cuéntanos. Y es que para todos los que quieren empezar con estos proyectos necesitan descargar la aplicación de Sodimac. Porque no solamente ahí van a poder encontrar los mejores productos a los mejores precios, sino que incluso tiene asistentes y asesores virtuales que los van a ayudar con cualquier duda que tengan sobre las compras, lo que necesitan para los proyectos, incluso sobre los proyectos. Es como tener a Sodimac en la palma de tu mano. Extraordinario. La mejor app. Rápida y fácil. ¿Qué me dicen? El trabajo de Pedro quedó impecable. Esperamos las horas que recomienda el fabricante. Así que ahora pasamos a la pintura. Primero vamos a pintar las 5 caras interiores de color azul, que fue el color que escogiste tú. Y después vamos a armar y una vez que está armado vamos a desmascarar y pintar todo el exterior de color negro. Así que nos queda un poco de Pedro todavía. Sí, pero se ve entretenido. ¿Seguimos nosotros? Vamos. Vamos. Ya, Pedro, A ver.
¿Te manejáis con la pintura? Ahora sí. No. ¿Te doy algunos consejos? Ya, por favor. Ya. Batirlo muy bien. Ok. Unos 30, 40 segundos para que la mezcla adentro quede perfecta. Ya. Y después empezar a tirar de a poquito a unos 20, 25 centímetros. Y después vemos cuánto tiempo de secado nos indica el fabricante, que es súper importante para que no manchemos después la pintura o se corra. ¿Te parece? Sí, claro. Partiste. No continúa. Eso, tal cual. Ok. Eso. La pintura ya está seca, esperamos el tiempo que recomienda el fabricante. La verdad es que, Pedro, el color que elegiste es muy bonito, se ve muy bien. Esto se va a ver más o menos así, solamente nos falta ponerle los tornillos, avellanar, y para eso le vamos a poner 2 tornillos acá abajo, acá arriba y en ambos laterales, ¿ya? Vamos a hacer las marcas a 2 centímetros desde los extremos hacia adentro. Acá tenemos el inalámbrico con un avellanador. ¿Qué es lo que es el avellanador? Es simplemente una broca. Hace un pequeño orificio para que la cabeza del tornillo se esconda en la madera y quede a ras. Yo te voy a mostrar cómo hacemos uno y después hacemos el resto. Ya. ¿Te tinca? Ya. Lo pones sobre la marca. Perfora sin hacer mucha presión, que ahí se va a esconder la cabeza del tornillo. Vamos a poner el tornillo después para armar, vaya a pasar los dedos y no vas a sentir nada. Entonces la terminación queda mucho mejor. Aprieta bien el gatillo, ponle firme nomás. Ahí, ahí. Un profesional de la herramienta, Mira. igual que los controles. Ya terminamos el avellanado y vamos a aprovechar que Pedro anda inspirado, así que él mismo va a seguir atornillando con mi ayuda. Si le agarré el gusto, ¿ah? Vamos. Ahí nomás, tal cual. ¿Se ve bien, no? Estoy agarrando el ¿Qué gusto. opinan? Sí, estaba entretenido, me gusta. Ahora nos faltaría la parte trasera. Ya tenemos armado, vamos a seguir con la pintura exterior y seguimos avanzando. Ya, Pedro, solamente nos queda un paso. Vamos a poner los soportes para los controles y el audífono. Exactamente, encontré unos ganchitos Home Collection en la aplicación de Sodimac que están buenísimos, porque no solamente sirven de soporte para los periféricos, sino que si no lo estás ocupando, lo puedes guardar y queda aún más limpio tu mueble, ¿no? Y además nosotros los pintamos negro para que esté de acorde a nuestro organizador y quede así a más no poder. ¿Estamos listos? Pues atornillamos y lo ven terminado. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? La verdad es que quedó impecable. Yo, que no soy gamer, la verdad es que me dieron ganas de llevármelo para la casa porque se ve precioso. Les voy a dejar un link en la descripción de este video para que puedan ver en el canal de Sodimac, en Twitch, a Pedro y la Blume. La verdad es que está buenísimo. Y ustedes suscríbanse al canal, activen la campanita para ver más contenido como este toda la semana. Pedro, ¿te ves contento? Muy contento. La verdad que lo pasé increíble. Muchas gracias por la experiencia, que fue mi bautizo de la construcción. Y para terminar esto, voy a poner el último juego y ahora sí que está terminado y nos quedó espectacular. Está impecable. Y ustedes recuerden que todo lo que necesitan para su hogar lo encuentran en las tiendas Sodimac, en la app y en sodimac.com. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!